podría observar la pantalla, el contenido de esta charla, mejor dicho, no es una conferencia. Y quiero empezar ahora. Primero, muy buenos días y muchas gracias por la presencia de todos ustedes aquí. Quiero agradecer al Senado de la República por darnos esta oportunidad de presentar sobre mi país, que está un poco lejos de México, pero bueno, nuestra presencia aquí espero que podría hacerle llegar las informaciones que le interesa. Quiero saludar a los estudiantes, creo que los estudiantes de la UNAM que está aquí, los estudiantes de FES Aragón y de FES Acatlán. Quiero llegarles un cordial saludo de parte de nuestra embajada. Y ahora, para empezar, vamos a ver el orden de la presentación mía, que primero voy a hablar sobre el perfil general de Vietnam y luego voy a presentar los destinos turísticos más destacados de nuestro país, así como después sobre el vestido y los teatros tradicionales de Vietnam, la gastronomía típica, los tipos de viajes que usted podría realizar, nuestra política turística actuales y los servicios consulares de la Embajada de Vietnam en México. Para hablar de Vietnam, bueno, primero voy a hablar de la ubicación de nuestro país, que está en la península de Indochina, en el sudeste de Asia. Y nosotros tenemos el limítrofe marítimo con el Golfo de Tonkin, con el mar oriental y el Golfo de Tailandia. Que tenemos también la frontera terrestre de aproximadamente 4.550 kilómetros con los tres países vecinos, que es China al norte, y al oeste se encuentra Laos y Camboya. En las características geográficas generales de Vietnam consiste en, bueno, la superficie de nuestro país es alrededor de 331.000 kilómetros cuadrados y tenemos la costa, una larga costa hacia el Océano Pacífico de aproximadamente 3.260 kilómetros, donde se podría encontrar ahí aproximadamente 2.800 islas y arrecifes, entre ellos los archipiélagos de Paracel y Spratly de la soberanía vietnamita. También nuestro país se caracteriza por que la 3/4 parte de la superficie está cubierta por las colinas y montañas. Generalmente son de menos de 1.000 metros de altura y la llanura ocupa 1/4 parte de la superficie de Vietnam, con dos llanuras más importantes que son las deltas del río de Rojo y río de Mekong. Y nosotros contamos con 2.360 ríos de longitud mayor de 10 kilómetros cada uno. El clima de Vietnam es de tropical. En el sur todo el año es cálido, pero en la parte del norte es de tipo tropical monzónico, y donde se podría presenciar 4 estaciones bien diferenciadas: primavera, otoño, invierno y verano, que tiene un cambio de temperatura notable. Y contamos con una gran biodiversidad que podría ver. Tenemos cerca de 14.600 especies de plantas, 275 especies de mamíferos, 800 especies de aves, 180 especies de reptiles, 2.400 especies de peces y 500.000 especies de diferentes tipos de insectos. Algún aspecto general de Vietnam. Y ahora vamos a pasar por los destinos turísticos más destacados. No puedo mencionar todos aquí porque hay bastantes, pero lo más podríamos recorrer primero por la capital de Hanoi, luego la bahía de Ha Long, la zona montañosa de Sapa,
la antigua ciudad portuaria de Hội An, y la ciudad Ho Chi Minh, el delta del río Mekong y la isla de Phu Quoc, que son algunos centros turísticos de interés tanto de carácter natural como cultural, económico, para los amigos mexicanos que desean visitar Vietnam. Ahora primero vamos a pasar a la capital de Hanoi, que es nuestra capital actual, y también nuestra capital por primera vez fue fundada en 1010, cuando nuestro rey Lý Thái Tổ, ¿no?, de la dinastía Lý, en 1010 se trasladó de otra provincia de Ninh Binh. Nuestra antigua capital estaba en Hoa Lư, se trasladó luego a Hanoi, que antes llamaba Thăng Long, que significa como el dragón que despega, ¿no? Y la capital siempre antes era un centro político administrativo de la dinastía feudal de Vietnam, de los Lý, Trần, Lê, y hasta que la dinastía Nguyen ocupó el poder de 1802 a 1945. Entonces ellos cambió de nuevo la capital hacia la ciudad imperial de Hue en la parte central de Vietnam, pero luego en la actualidad Hanoi volvió a ser la capital de la República Socialista de Vietnam. Y en esta ciudad usted podría encontrar numerosas obras arquitectónicas antiguas, las reliquias, y para mencionar algunas, la pagoda sobre un solo pilar que fue construida en el año 1042, y aquí también se encuentra el Templo de la Literatura, construida en el año 1070, y se considera como la primera ciudad de Vietnam, la primera universidad de Vietnam. Y también aquí se puede ver las ruinas de la ciudadela Thăng Long, reconocida por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y alrededor de Hanoi usted podría visitar diferentes villas con sus tradiciones artesanales. Por ejemplo, la villa de cerámica, donde se dedica a la producción de la cerámica. Se ve la villa de seda, que se dedica a este producto de seda, y villa de pinturas, etc. Y aquí podría ver la pagoda sobre un solo pilar que está en el centro de Hanoi, en el corazón de Hanoi, se puede decir. Y también Hanoi está desarrollando de forma muy moderna, como se podría ver en la foto. Es una combinación tanto de desarrollo moderno como de las tradiciones antiguas. Y a continuación voy a hablar sobre la bahía de Ha Long, que es muy famosa a nivel mundial. Y esta bahía se localiza en el noreste de Vietnam, en la provincia de Quảng Ninh, y constituye una parte occidental del Golfo de Tonkin. La bahía cuenta con una superficie de más de 1.500 kilómetros cuadrados y con más de cerca de 2.000 islas de roca de caliza y esquito. Y las islas, bueno, la mitad tiene nombres y la mitad todavía no podemos poner nombres porque son demasiadas. Y se presentan en diversas formas y diferentes tamaños, y que podría ver, por ejemplo, la figura de dos islas como una gallina o un gallo cuando usted recorre esta bahía. Y en esta bahía también usted podría visitar las grutas y cuevas, son numerosas, que se encuentran en diferentes islas. Y por lo tanto, por su belleza, por su escenario extraordinario, es reconocida en 2 ocasiones por UNESCO, en 1994 y en 2000, como Patrimonio Natural de la Humanidad, por su belleza natural, por sus valores
también geológicos y geomorfológicos. Y recientemente, en el año 2012, la bahía de Jalón es reconocida como una de las nuevas 7 maravillas naturales del mundo. Esta es una muestra de una gruta en la bahía de Jalón. Son numerosas. Y ahora vamos a pasar a Sapa. Sapa es un municipio montañoso de la provincia fronteriza de Lào Cai, al noroeste de Vietnam. Está a 376 kilómetros de la capital de Hanoi, con una altitud promedio de 1.600 metros, y estas zonas, por lo tanto, se dice como un paraíso, un destino turístico escondido entre las nubes. Y tiene un promedio anual de la temperatura entre 15 y 18 grados Celsius. Y a veces aquí nieva, y es muy rara en Vietnam que nieva, pero en esta zona sí hay nevadas. Se han registrado como 13 veces en esta zona. Y es muy conocido porque tiene numerosas terrazas de arroz aquí. Se podrá ver la terraza de arroz. Y su diversidad biológica es muy famosa también por las orquídeas que aquí podemos encontrar. Y también están habitadas aquí las 6 etnias de Vietnam. Bueno, eso no tiene traducción, pero son 6 grupos, tiene su nombre, pero no puedo decir cómo, pero con diferentes culturas de estos grupos étnicos. Y también en Sapa se podría ver el pico más alto de la península de Indochina, que se llama Phan Xipang. Tiene una altitud de más de 3.100 metros de altura, y forma parte de Sapa también. Y en pico que usted podría ver ahí. Bueno, ahora voy a presentar sobre la ciudad portuaria, la antigua ciudad portuaria de Hội An, que está en una ciudad portuaria localizada en la provincia central de Quảng Nam. Y aquí donde se desarrollaba el intercambio comercial muy próspero en los siglos XVI y XVII. En intercambio comercial por vía marítima había asentamientos de japonés, chinos, comerciantes de holandeses, franceses, portugueses que llegaron a este puerto. Y en 1999, en UNESCO también reconoció a Hội An como Patrimonio de la Humanidad. Aquí se conservan muy bien las antiguas casas con diferentes puentes. La cultura aquí se conserva la tradición. Aquí las sastrerías también son muy famosas, y usted podría visitar y podría pedir que les ayude a hacer un vestido a medida con muy pocos tiempos y con un costo bastante bajo, muy competitivo. Y aquí también es muy famoso por sus farolillos multicolores que hace Hội An por la noche, muy iluminada, muy bonito, muy atractivo, ¿no? Y algunos monumentos o obras históricas notables de aquí es el puente japonés con techo que se junta con una pagoda budista. Y también podría visitar el mercado central, el museo Riverside, la casa de las artesanías. Bueno, voy a pasar a la ciudad de Ho Chi Minh, que es la ciudad más grande de Vietnam. Esta fue fundada en 1698 y está a 1.730 kilómetros de la capital de Hanoi. Y esta ciudad algunas veces fue considerada la perla del lejano oriente y tiene su nombre antiguo como Saigón, ¿no?
Pero en julio de 1976 nuestra Asamblea Nacional decidió ponerle el nombre Ciudad de Ho Chi Minh. Y para hablar de esta ciudad, una gran ciudad con un gran y dinámico desarrollo económico. Aquí se ve todos los lujosos y grandes hoteles y restaurantes, los bares y clubes nocturnos, centros comerciales, los rascacielos que albergan a las oficinas de diferentes firmas y corporaciones, tanto nacionales como transnacionales. Y para recorrer esta ciudad no debemos excluir el Palacio de Reunificación, que en 1975, cuando terminó la guerra, volvemos a ocupar este palacio y lo ponemos Palacio de Reunificación. El Museo de los Remanentes o Vestigios de la Guerra, así como cerca de Saigon podría visitar los famosos túneles de Cu Chi, el mercado de Ben Thanh, la Catedral Basílica de Nuestra Señora y Teatro de la Ópera, con una arquitectura de estilo colonial de la época colonial francesa. Y luego de visitar Ciudad de Ho Chi Minh vamos a delta del río Mekong, o también llamamos de río de 9 dragones, porque el río de Mekong empezó en China, recorrió por diferentes países, Laos, Myanmar, Camboya, Tailandia, y sale y llega a Vietnam, y donde se desembocan en 9 desembocaduras hacia el mar oriental. Y la delta del río de Mekong está situado al extremo sur de Vietnam y se considera como la canasta de arroz más grande de Vietnam. Y aquí se presencian los campos de arroz fértiles y las villas con jardines de árboles frutales a lo largo de los ríos o de los canales de agua que están alimentados por el poderoso río de Mekong, ¿no?, que tiene casi 4.900 kilómetros de longitud. Y aquí los habitantes de esta región, de esta zona, son bastante hospitalarios y amables, y su vida se liga con los canales, con el río, con los ciclos que gobiernan las corrientes del agua de esta zona. Y el encanto sureño que los visitantes pueden ver es que cuando se desplazan en botes en esta zona, es necesario desplazar en botes en los canales a lo largo del río, y podría disfrutar de las frutas tropicales, de ver el ambiente del mercado flotante en esta zona, que es muy característica. La gente se va al mercado en botes, los comerciantes también, y también usted podría llegar a sus casas y le ofrecen la comida casera, y podría descansar por la noche ahí durante el recorrido turístico de esta zona. Y por fin voy a hablar de la isla de Phu Quoc, que es una isla que está en el Golfo de Tailandia, está en el extremo sur de Vietnam. Pertenece a la provincia de Kiên Giang, en el sur de Vietnam, y es un paraíso tropical, se puede decir, de aguas tibias, con los colores turquesa. Y nuestro gobierno han aprobado un plan maestro para convertir esta isla en un destino ecoturístico de alta calidad para el año 2020. Y aquí, además de sus hermosas playas, sus ambientes naturales vírgenes, usted podría hacer la práctica de buceo y de snorkeling en esta isla. Y bueno, en turismo en Vietnam se desarrolla para recibir a los turistas, por ejemplo, para que interesa en ecoturismo,
o en los viajes de turismo, de culturales, viajes de historia, viajes de lunamieleros, viajes de conexiones, etcétera. Y bueno, aquí es una muestra de de traje típico de Vietnam que se llama áo dài o vestido largo, la traducción al español, que se utiliza mucho las mujeres en diferentes actividades, en las ceremonias, en las bodas o incluso para ir al colegio. Aquí también los hombres también lo utilizan, pero bueno, actualmente más bien lo utilizan las mujeres y el hombre lo utilizan en ocasiones más especiales. Y hablamos de la arte en Vietnam. Aquí hay algunas fotos que muestran en teatro tradicional, en teatro clásico de Vietnam y en teatros de las marionetas acuáticas de Vietnam que podemos ver ahí en Vietnam. Y sobre la comida tradicionales de Vietnam, tenemos bastantes platos deliciosos, pero voy a mencionar algunos, por ejemplo, en pho, que es una sopa que se hace de fideos, de arroz, con carne de res y con diferentes vegetales, y es muy famoso y tenemos restaurantes muy famosos bueno, lamentablemente no en México, sino en Estados Unidos, hay muchos. Y se podría viajar a Estados Unidos para disfrutar este plato nuestro, o en la bajada, ¿no? Y las croquetas o rollos de primavera, muy famosas, las empanadas, por ejemplo, empanadas de picadillo y hongo, empanadas de camarón, son algunas muestras. Y en la fiesta de fin de año lunar también tenemos otros platos. Por ejemplo, los pasteles que se hace de un arroz aglutinoso y aromático que se llama bánh chưng en Vietnam, que es muy típico en la fiesta de fin de año lunar. Aquí es algunas muestras de esta fiesta de fin de año lunar que tenemos. Y aquí, bueno, son los tipos de viajes que los turistas podrían hacer a Vietnam, que ya había mencionado anteriormente. Y bueno, la política turística de Vietnam más actualizada es esta, que nuestro primer ministro acabó de aprobar la estrategia para el desarrollo de turismo de Vietnam hasta 2020 y con una visión hasta 2030, donde vamos a tratar de transformar el turismo en un sector económico clave, con creciente aporte al Producto Internacional Bruto y con creciente aporte también al desarrollo socioeconómico. Y tratamos de desarrollar el turismo de forma profesional, moderno, de calidad, dirigido a mejorar la marca y competitividad de Vietnam, desarrollar el turismo tanto internacional como dirigido hacia el mercado nacional, con un enfoque más bien hacia el turismo internacional por su fuente de divisas para el país. También vamos a desarrollar un turismo de forma sustentable, ligado a la preservación y la promoción de los valores culturales nacionales, la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. Y impulsaremos la socialización dirigida a promover los recursos financieros, tanto internos como externos, destinados a la inversión en el turismo. Son algunos aspectos generales de esta estrategia recién aprobada. Y bueno, hablamos ahora sobre nuestra embajada. Usted podría presenciar ahí la dirección de nuestra embajada, que está en la Sierra Ventana 255 de la Loma de Chamuntapec. Los teléfonos, el email y el website que podría visitar para obtener mayor información. Esta es nuestra embajadora que hoy no pude asistir porque está cumpliendo otra misión.
y los servicios consulares de la Embajada de Vietnam en México, que está a cargo de nuestro colega, que crea la facilidad para obtener el visado. Tenemos las recomendaciones actualizadas, publicadas en la página de web, y tenemos asistencia en temas de inmigración y las informaciones prácticas sobre el turismo de Vietnam. Bueno, hasta aquí es mi presentación. Muchas gracias por su tiempo, por escucharme. Muchas gracias. Vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. El público tiene la palabra y continuamos con la dinámica de ayer, donde ustedes pueden realizar directamente la pregunta. Y acuerdos equivalentes mexicanos. Es sobre la moneda. ¿Quiere que le responda ahora o recogemos algunas preguntas y respondo a todas? Bueno, les respondo ahora mientras que piensan en otras preguntas, ¿no? Que nuestra moneda es Vietnam Dong, se llama Dong. Y su equivalente a, digamos más bien a dólares, es $1 equivale a 20,000 dong. Sí. Bueno, uno es la moneda, pero otra es qué tanto rinde el dinero para nuestra moneda. Los turistas, qué tanto tienen que gastar, una, qué tan manejable es económicamente, y otra, cuál es la religión. Económico, creo, con menos escalas. Pero también podría viajar por vía Atlántico, por Francia, Alemania, y luego llegar a Vietnam. Y en Vietnam existe un gran rango, una gama muy amplia para los turistas. Podría alojarse en los famosos mini hoteles en Vietnam con un costo bastante económico, pero existe también los hoteles de gran lujo, las cadenas transnacionales de hoteles que usted podría alojar. Así que en boletos, yo no sé, pero depende de la temporada, oscila entre $2,000, yo creo, los boletos. Pero en alojamiento en Vietnam usted podría escoger los hoteles y los paquetes turísticos que le interesan. Sí. Y la religión en Vietnam, existe una libertad de creencia en Vietnam, y la religión más importante en Vietnam es el budismo. Sí. Hola, buenos días. ¿Cuáles serían los trámites para la visa? Bueno, los trámites para la visa le paso a nuestro cónsul. Buenos días. I'm sorry. Buenos días. Yo hablo poco español, pero I will try in English. So actually, the visa to Vietnam now is quite easy for me. Es muy fácil para los mexicanos. Se puede solicitar la visa fácilmente. Con la forma de solicitud se puede solicitar esto, y entonces uno recibir la visa después de un día de solicitarla. Hay un sitio web de la embajada y hay una página en relación con la visa y el servicio consular, cómo pueden solicitar por la visa y pueden obtener todos los datos. También tenemos desde luego información acerca del turismo, las mejores zonas para visitar
la cultura, la información general acerca de Vietnam, y si viven lejos de la Ciudad de México pueden solicitar la visa a través del sistema y podemos enviar la visa físicamente a su dirección si viven fuera de la Ciudad de México, para poder facilitar la posibilidad de que más gente visite Vietnam, y de esta manera se facilita la visita a Vietnam, bueno, haciendo todo lo posible por traer a los mexicanos cerca de Vietnam y del consulado de Vietnam. Si ustedes ya han ido a Vietnam, ¿ha estado usted en Vietnam? Así que va a tratar de ir pronto. Gracias. Potencial que ha tenido Vietnam en los últimos años. Es otro tema, ¿no? Es la clave para el éxito económico de Vietnam. Podría decir brevemente de que durante los últimos casi 30 años, Vietnam empezó con una reforma, lo que se llama renovación, entre comillas, y vietnamita se llama đổi mới, ¿no? Y consiste en la liberación de la fuerza de trabajo que por la política económica anterior no podemos lograr, porque antes la economía de Vietnam es una economía centralizada y estatal casi absolutamente, pero luego de esta apertura que promovemos a todos los componentes de la economía, de los 5 componentes de la economía, es cuando cuando empezamos a lograr los éxitos, los crecimientos promedio de 7,5 durante largos periodos, y hoy en día todavía logramos 6,2, 6,5% en crecimiento anual. En breves palabras podría decir así, porque antes la fuerza de trabajo están ahí, pero no tiene una política adecuada para guiarlo, para que contribuya a la economía, pero hoy en día sí existen los sectores tanto estatales, privados, mixtos, la inversión extranjera que llega, hace que la economía de Vietnam hoy en día es más dinámica, y actualmente tenemos, por ejemplo, ahora los acuerdos de libre comercio de alta calidad como en TPP que acabamos de firmar, donde están los 12 países miembros, entre ellos Vietnam y México. Creo que va a dar otro impulso a activar y a hacer que la economía de Vietnam crezca más en los próximos años. Sí. Excuse me. We are here to listen to all of the questions. It's not just related to the tourism, economic policy, whatever the information about Vietnam that you want to get. So we are here to ready to provide as much information as we can to our Mexican people, Mexican friends. So come on, please. Buenos días. ¿Cuál es el turismo que tanto contribuye al Producto Interno Bruto de Vietnam? Disculpe, ¿quién me hace la pregunta? Sí. ¿Cuánto contribuye el turismo al Producto Interno de Vietnam? ¿Cuánto por ciento de la contribución de turismo al Producto Interno? Es la pregunta. Bao nhiêu phần trăm đóng góp cho GDP nhỉ? Turismo. So, I cannot remember correctly, but roughly 23 million people, tourists coming to Vietnam each year. For the number is in 2014. And with the contribution to Con la contribución del PIB, lo que puedo yo decirles es que consideramos
que el turismo es muy, muy importante en este rubro para mejorar la economía de Vietnam. Hemos lanzado diferentes programas nacionales en relación al turismo para lograr nuestro objetivo. Hemos logrado que nuestros amigos en todo el mundo lo consideren. Y entonces esto está progresando paulatinamente y con la belleza de Vietnam, con la cultura vietnamita y la antigüedad y todos los datos históricos, yo creo que la experiencia verdaderamente puede ser maravillosa. El compartir muchas ideas, muchas cosas maravillosas, esto también es expuesto por gente que ya ha ido a Vietnam. Cada vez el turismo hace una contribución mayor al PIB. No sé la cifra exacta, exactamente no sé cuánto contribuye el PIB, pero es una gran prioridad en el aspecto económico de nuestro país. Es una de las claves para lograr un aumento de actividades en el país. Si usted necesita la cifra exacta, la contribución exacta, deme por favor su correo electrónico y yo le envío con gusto todos los detalles precisos al respecto. Good morning. Querer aprender el idioma de Vietnam, ¿qué puedo hacer o no sé qué posibilidad? ¿Qué es lo que procede? Bueno, para aprender el idioma vietnamita, usted podría llegar, si viajar a Vietnam, está en Hanoi existe una facultad que se llama Facultad de Español. Está ahí los profesores que dominan tanto español y vietnamita y da clase tanto a los estudiantes vietnamitas que estudian español, así como a los extranjeros que desean estudiar vietnamitas. Yo preguntaba, aquí en México no hay alguna instancia, no hay alguna forma de parte de su embajada, no sé. Lamentablemente todavía no tenemos un centro de enseñanza de vietnamita en México. Esperamos que en próximo tiempo sí. Gracias. Muchas gracias. May I add something? I'm trying. Quiero añadir algo. Yo estoy tratando de estudiar español. Desde luego, no puedo hablarlo perfecto. Si nos reunimos, usted me ayuda a aprender español y yo le ayudo a aprender vietnamita. Entonces, esta es la forma como lo podemos hacer juntos. Yo creo que es una buena idea y en la embajada estamos deseosos de estar con amigos mexicanos y compartir la cultura a través del lenguaje. Y esta podría ser una forma de trabajar conjuntamente. Será un gran placer para mí hacerlo. Muchas gracias. Vietnam considera que ha sido su papel dentro de la ASEAN y qué perspectivas tiene de crecimiento dentro de este mismo grupo, tanto económico, político, y de turismo y cultura. Okay. So you mean that the role of Vietnam in terms of economically, politically? Vietnam, económica y prácticamente, ¿cuál es el criterio? Repita su pregunta, dice el señor. Yo quiero saber cómo su país ve la participación en el grupo de ASEAN, cómo participan en el grupo por un lado y por otro lado, cómo se han convertido en parte de la comunidad de ASEAN y cómo el crecimiento de la economía, de la política, del aspecto cultural se ha visto beneficiado. Bueno,
Desde luego, esto tiene que ver con el seminario de ASEAN acá, y por otro lado, ayer y antier, el embajador de Vietnam, la embajadora de Tailandia, Indonesia, Filipinas, Malasia, promovieron la imagen de Asia, el crecimiento de Asia y del grupo ASEAN. Esto es un punto crítico. Este es un año crítico para ASEAN. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con la comunidad ASEAN y esto ha florecido desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural. Todo es mucho más visible y nosotros al final de año vamos a estar mucho mejor. El 30 de diciembre hasta el 15 va a haber una junta. Esto es muy importante porque ahora tenemos 10 países miembros de ASEAN. Nosotros estamos compartiendo, desde luego, mucho con la cultura. Somos diferentes desde el punto de vista cultural, pero la identidad de ASEAN nos une a todos y nos une al trabajo. Y podemos decir que en esto el progreso de Vietnam ha, ayudado ostensiblemente. Hay 6 países miembros de ASEAN y 4 que han entrado. Y con todo esto hemos estado teniendo un plan de acción exhaustivo. Y todo esto es correcto para conectar estos 10 países miembros y convertir estos 10 países miembros en una comunidad. Tenemos actividades conjuntas cada año y realizamos diferentes tipos de eventos. A ver, ¿hay otra pregunta que quisieran que contestase? ¿Cuál es el papel de Vietnam dentro de esta nueva comunidad de ASEAN? Every country, every member country in ASEAN has its role and is very important equally to. Esto es muy importante y nosotros tenemos que jerarquizar qué papel toma el rol más importante. Pero somos una comunidad de amistad. Tratamos lo mejor dentro de nuestra capacidad para hacer la comunidad una comunidad unida. Esto lo hemos logrado más y lo haremos más al final del año. Hay intercambio de estudiantes, tenemos construido caminos, hemos construido ferrocarriles, hay vuelos entre los países y ahí está todo libre de impuestos en los países miembros de ASEAN. Hay diferentes formas, aún la relación con las personas externas, los aspectos, digamos, de relación con extranjeros. Somos un grupo unido y el papel de Vietnam particular contribuyendo a promover ASEAN es una comunidad, es un grupo que trabaja arduamente con los países asiáticos. Hay Camboya, Laos y otros países que tienen economías crecientes y se han cambiado las políticas entre los altos jerarcas, digamos, del gobierno, y cada país trata de mejorar, trata de impulsar y saber cómo trabajar de una manera estrecha y lograr el objetivo económico. Pero si quiere datos mucho más específicos, preguntas acerca del papel de Vietnam en algo, en el aspecto interno, en el aspecto económico, con gusto le contestaremos por correo. A mí me gustaría saber de los parques nacionales que tienen todavía conservación de varios animales
de la región. En especial también quisiera saber si todavía tienen en su territorio al tigre. Câu này nữa. Sí, yo no recuerdo exactamente el número de los parques nacionales en Vietnam, pero a lo largo del país existen varios muy famosos y nuestro gobierno da prioridad para la protección de los animales. Por ejemplo, hay muchos mamíferos que están en el libro rojo, que tiene el riesgo de la extinción. Entonces, nosotros, en cooperación con numerosas agencias internacionales de protección de los animales, hemos haciendo muchos esfuerzos para proteger a los tigres, a los leopardos, a los rinocerontes, y otro tipo de animales que tienen riesgo porque tenemos, digamos, lamentablemente ciertos hombres vietnamitas tienen una creencia en el hecho de que al consumir cierta parte de estos animales se podría lograr una salud o una mejorar su estado de salud, y por lo tanto existe la caza de esos animales. Y como en Vietnam las junglas, las selvas tienen difícil acceso para las autoridades, entonces los grupos cazadores a veces no escapan del control para realizar estas actividades que ya son ilegales, tienen sus penas si cometiera este error, y así es la situación en Vietnam. Ponemos ahora, con la ayuda de la agencia, ponemos cámaras en los parques con vigilancia permanente, sí, pero todavía los cazadores siempre buscan su vía para atacar a los animales, ¿no? Sí. Gracias. Mi pregunta es, ¿qué acciones tiene Vietnam para la promoción y difusión turística, y de qué país son los turistas que visitan más Vietnam? Em trả lời câu này chia nhau, chắc là Trung Quốc. Câu đầu tiên là ¿Podría repetir, por favor, la pregunta? ¿Qué acciones tiene Vietnam para la promoción y difusión turística, y de qué país visitan más Vietnam? No sé, japoneses, chinos. Thank you very much for the question. Gracias por la pregunta. Bueno, nosotros jerarquizamos y consideramos que el turismo es muy importante para contribuir para el desarrollo de los países. Y tenemos nuestro plan nacional y el programa nacional de turismo para poder promover el mismo. Primero, mejorando la calidad del servicio relacionado al turismo. Verbo y Gracia, por ejemplo, nosotros
de las embajadas, los consulados para promover y proporcionar la imagen, la cultura de Vietnam, la amistad de Vietnam, así como nuestra responsabilidad para darles una información correcta y precisa acerca de la situación real de turismo. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Cuál podría ser un riesgo? ¿Cómo manejamos la responsabilidad? Además de la belleza, la amistad y la rica cultura de Vietnam hacia los amigos, por ejemplo, los amigos mexicanos. Y nosotros queremos que nuestros amigos estén conscientes de qué sucede en Vietnam, si hay algún riesgo, si no lo hay, y toda esta información aparece claramente en el sitio web. Otra cosa más que me gustaría compartir. Nosotros hemos empleado mucho dinero para invertir en el ámbito de turismo, en un programa nacional. Hemos invertido dinero para modernizar la imagen en este campo, de tal manera que esta infraestructura, mejor ambiente, mejor entorno, es una buena inversión y estamos logrando muy buenos resultados a partir de esta iniciativa. Yo voy a contestar la segunda parte. Yo hoy por hoy veo, varios turistas mexicanos, 500 cada mes. La cifra crece cada vez más. Yo vine el año pasado y yo empecé a ver que había 250 turistas mexicanos y hoy por hoy más del doble viaja a Vietnam. Está usted en lo correcto. Japón, China y Estados Unidos son algunos de los países en Europa que van más. Es el mercado mayor del turismo en Vietnam. Yo creo que hoy por hoy son los turistas chinos los que más van a Vietnam. Y ellos son los turistas más activos que vienen a Vietnam. Después de los turistas chinos vienen los de Taiwán. La gente de Taiwán viene muy seguido. Y los terceros serían coreanos, japoneses y más o menos está en ese rango. Pero el primero son turistas chinos. Ellos son los primeros. Y gente que luego viene de Europa. Usted nos dice cifras. Bueno, los Estados Unidos juegan un papel muy amplio, pero no todos son turistas. Una gran parte de la gente que visita Vietnam de esta zona, han tenido la nacionalidad occidental y ahora hay 2.5 millones de gente vietnamita que vive en el occidente. Cada año, por ende, regresan a Vietnam celebrando las fiestas, celebrando el Año Nuevo vietnamita. La noche del Año Nuevo es así como en México y celebramos de una manera muy amplia. Y es importante el turismo que llega. ¿Cómo mantenemos este turismo? ¿Cómo mantenemos esta reacción? Bueno, se le da prioridad en el aspecto de la economía. Por eso el mercado de turistas en Vietnam es chino, Taiwán, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Corea. Y ahora el número de mexicanos que vienen está aumentando cada vez más. Por lo menos les puedo decir que se ha duplicado en un año gentes que van a Vietnam. Y es importante ver cómo estas personas, han estado encantados con toda la información que ustedes mismos han experimentado por televisión.
Vietnam con mucho gusto les da información, más información de la belleza de Vietnam en diferentes partes. Si están interesados en esto o si van a ir a Vietnam, pueden entrar en contacto conmigo, les voy a dar el correo electrónico de la embajada. Pueden hacer cualquier pregunta, nos mandan su correo electrónico y con gusto la contestamos. Por cuestiones de tiempo vamos a dar paso a una pregunta más. ¿Cómo considera que ha sido el avance tecnológico durante los últimos años? Đâu nha, ai hỏi nha. Me está preguntando de avance tecnológico en Vietnam. En los últimos años, bueno, voy a responder. Vietnam, bueno, tenemos una política de Vietnam es un país agrícola hasta el momento, pero nuestra meta es la industrialización y modernización de Vietnam con una visión más larga. Hasta 2020 esperamos que sea un país industrializada en sentido hacia la modernidad. Hoy en día nosotros todavía tenemos una clara política de promover y para recibir la transferencia tecnológica de otros países avanzados en el mundo, y tenemos una estrecha cooperación con Japón en este sentido, con Corea del Sur y con la Unión Europea y Estados Unidos. Son los países que tenemos estrechas colaboraciones para impulsar el desarrollo tecnológico en Vietnam. Tenemos parques de alta tecnología en Ciudad de Ho Chi Minh. Estamos construyendo otro parque de alta tecnología cerca de Hanoi, en Hanoi. Y hoy en día está en Vietnam, por ejemplo, diferentes empresas con alta tecnología como el Samsung, que tiene una gran inversión en la producción de alta tecnología en Vietnam, así como las empresas automotrices del mundo. Casi todas las marcas están en Vietnam ahora. Tenemos otras cooperaciones actualmente con Rusia para el desarrollo de la energía nuclear, y también con Estados Unidos en este sentido para el desarrollo de la energía nuclear para objetivos pacíficos, no para otras cosas. Y estos son algunos aspectos, pero todavía tenemos mucho que hacer en este sentido, porque el punto de partida de Vietnam es un país predominantemente depende del desarrollo agrícola. Sí. Ok, y con esta participación damos cierre a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias al primer y al tercer secretario de la Embajada de Vietnam en México por su exposición para conocer parte de la cultura y turismo en ese país. Los despedimos con un fuerte aplauso. Agradecemos a todos su asistencia a esta conferencia y los invitamos a que nos acompañen a la muestra gastronómica de Indonesia, que dará inicio en unos minutos más a las 11:30.